Hola, hola, gracias por acompañarnos una vez más aquí en el canal. El día de hoy, bueno, tuvimos una charla en nuestra página de Facebook acerca de uso de microorganismos en producción de jitomate, una propuesta agroecológica. Sin embargo, pues siempre pasa que con el internet y todo esto, pues la transmisión no sale con la calidad que uno quisiera. Entonces, pues ya vamos a empezar también a subir las charlas desde acá. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por interesarse en los temas que a nosotros nos llenan y la idea aquí de las charlas agroecológicas, que es lo que hablaremos el día de hoy, pues es hablar un poquito acerca de temas relevantes o referentes, perdón, a la agroecología, a la agricultura ecológica y en general, pues hoy vamos a hablar de cómo la agroecología puede ser aplicada en la producción de jitomate con el uso de microorganismos. Entonces, bueno, para empezar hay que mencionar o a empezar a hablar de lo que es el fitobioma. El fitobioma, a grandes rasgos, es el ecosistema tanto dentro como alrededor de las plantas. Es la planta, su ambiente físico y los organismos que la rodean. Considera la diversidad de interacciones con micro y macroorganismos que juntos influyen en la salud y en la productividad de las plantas. Perdón si no miro hacia abajo porque está ahorita como en la cámara de la computadora, entonces me cuesta un poquito visualizar, pero espero como que no se vea tan mal. En este sentido, bueno, hablamos del fitobioma, les decía que es la planta, su ambiente físico y los organismos que la rodean. Anteriormente, el estudio de las plantas se hacía considerando a los cultivos como entes aislados, a los que había que cuidar, nutrir y proteger de herbívoros y de patógenos. Y la forma más fácil de lograrlo era mediante la aplicación de fertilizantes y de plaguicidas de síntesis, sobre todo los dos. Actualmente, pues el entendimiento de la biodiversidad asociada a los cultivos ha ampliado la visión de cómo vemos nosotros un cultivo. Y una de las características o una de las funciones de la diversidad es conforme su rol en el ecosistema. Entonces a esto se le ha denominado biodiversidad funcional. Es decir, cada organismo tiene una función dentro del ecosistema. Normalmente nosotros estamos asociadas a un poquito a las relaciones que se dan entre organismos desde la primaria, cuando nos hablan de la cadena trófica. Aquí, por ejemplo, podemos ver tres diferentes tipos de funciones de los organismos en un ecosistema. Los productores, que vendrían siendo las plantas, los consumidores, que vendrían siendo primarios, secundarios o terciarios, según cuál se alimenta primero de la planta, y posteriormente los descomponedores. En este sentido, pues se puede ampliar la visión de las funciones de un ecosistema o de los organismos en un ecosistema, hablando, por ejemplo, de polinizadores, de enemigos naturales como depredadores, parasitoides, patógenos, o también hablando de microorganismos relacionados a ciclos biogeoquímicos o bien ciclos de nutrientes, como aquellos fijadores de nitrógeno, bacterias nitrificantes o desnitrificantes, por mencionar algunos. Entonces, pues es a grandes rasgos cómo nosotros podemos también clasificar a la biodiversidad ahora dependiendo del rol que juega cada uno de los organismos en el ecosistema. Hay algunos estudios de diversidad que normalmente se centran en lo que es la taxonomía, es decir, a qué grupo pertenecen de manera general como plantas, animales, entre los animales, por ejemplo, insectos, dentro de los insectos, a qué órdenes, Diptera, Hemiptera, Coleoptera. Y pues esta es una clase de clasificación de los organismos, ¿no? Un tipo de clasificación. Sin embargo, pues ahora, como les digo, también viendo lo que es la diversidad funcional, pues podemos ampliar un poquito la visión y ver que no solamente hay como que conservar la diversidad, ¿no? Sino conservar la funcionalidad de los organismos en los ecosistemas. La función va a depender tanto de rasgos morfológicos, es decir, de la forma que puedan tener algunos organismos o algunos órganos de estos organismos, por ejemplo, el tamaño, forma de las garras
o bien pues la forma de la cola de algunos animales. Esto nos puede determinar de cierta forma la función que cumple en el ecosistema por cómo se comporta y qué hábitos tiene. Sin embargo, pues también puede ser determinada por fisiológicos, es decir, cómo actúa ya internamente este organismo, cómo sus órganos y todo también o cómo de qué se alimenta, por qué se alimenta de esto. Esto también va a depender de esto también, perdón, va a depender la función del organismo en el ecosistema, o bien también de rasgos fenológicos, es decir, de cómo se va comportando el organismo a lo largo de su ciclo de vida. Entonces, bueno, en lo personal, a mí el concepto de diversidad funcional me vuela la cabeza. Me parece un concepto súper interesante y súper aplicable, ya que nos permite comprender la importancia de los diferentes organismos sobre el planeta, más allá de que son bonitos, porque sí, obviamente la diversidad es bonita y maravillosa. Sin embargo, pues no es lo único en lo que nos debemos de basar para decir que debemos de proteger la biodiversidad, sino por la función que tiene en el ecosistema, su rol que juega en su propio hábitat. Ejemplo de esto son los tiburones, que tienen una función en la regulación de poblaciones en los arrecifes de coral, donde se alimentan de otros depredadores más pequeños, cuyo alimento son peces que se alimentan de otros peces más pequeños que se alimentan de algas y que mantienen sano el arrecife. Si faltan los tiburones, hay un incremento en la población de depredadores pequeños, se reducen las densidades de población de los peces que se alimentan de las algas y entonces pues el arrecife enferma por la cantidad de algas que pudiera llegar a haber. Esta info la vamos a estar trabajando un poquito más cuando hablemos aquí en el canal sobre la serie documental Nuestro Planeta, que igual si gustan ahorita pueden pasar a verla, está en Netflix. Y bueno, es para ejemplificar el rol de los diferentes organismos. Volviendo al tema del fitobioma, así como pasa en el arrecife de coral, en los agroecosistemas también se hace necesaria la presencia de diversos organismos que permitan una estabilidad del mismo. En este sentido, la agroecología plantea una diversificación funcional del mismo. En ocasiones anteriores hemos hablado de cómo incrementar la diversidad de plantas y su función en la atracción, por ejemplo, de enemigos naturales. Sin embargo, bueno, vamos a centrarnos hoy en cómo la microbiota repercute en la producción y pues cómo nosotros podemos implementarla en el cultivo de jitomate. En general, los cultivos interactúan con un montón de organismos, háblese de roedores, lombrices, insectos, por ejemplo, que nosotros podemos ver. Sin embargo, hay muchísimos más que no vemos, los microorganismos. Y al no verlos, pues a veces ni se sabe que existen o ni se considera que pudieran tener alguna función. Entre estos, pues los microorganismos nos pueden apoyar en procesos como nutrición o la protección de nuestros cultivos. En el caso de la nutrición, hablamos del ciclaje de nutrientes. En el caso del nitrógeno, contamos, por ejemplo, con una gran cantidad de microorganismos que favorecen este ciclo o que se ven involucrados en el ciclo y pertenecen a géneros como Bacillus, Pseudomonas, Spirillum, Enterobacter. En el caso del ciclo del fósforo, por ejemplo, hablamos de organismos que nos permiten volver fosfatos de rocas de insolubles a solubles para que puedan ser aprovechados por las plantas. Y aquí podemos hablar de géneros como Pseudomonas, Aspergillus, Penicillium, Xanthomonas, Erwinia, Burkholderia, entre otros. En ese sentido, pues quizá nosotros no podemos determinar qué microorganismos adicionar a nuestros suelos. Sin embargo, pues la adición de abonos orgánicos ricos en materia orgánica favorece tanto a incrementar la cantidad de nutrientes para nuestras plantas como a mejorar las características físicas del suelo y a aumentar cantidades de microorganismos en los mismos, ya sea directa o indirectamente. En este caso, bueno, por ejemplo, directamente al ir incluidos en los abonos o indirectamente al mejorar las condiciones para su desarrollo. Al haber mayor diversidad de microorganismos en el suelo, pues también se favorece a una mayor estabilidad de la comunidad microbiana y como pasaba en el ejemplo del arrecife de coral, pues acá también las comunidades deben de regularse para que puedan fungir una función de sanidad incluso para el medio o para nuestro cultivo. Por ejemplo, algunos microorganismos que tenemos en el suelo y que pueden afectar al jitomate
ya centrándonos en jitomates, son Fusarium oxysporum, causante de marchités, Phytophthora infestans, Rhizoctonia solaniopitium, que causan damping off, entre otros. Asimismo, al tener comunidades sanas en nuestro suelo, pues se beneficia tanto la salud del cultivo en el sentido que hay bacterias que favorecen a un denominado proceso resistencia sistémica inducida, perdón, a un proceso denominado resistencia sistémica inducida. Aquí bacterias que se asocian a la raíz o las rizobacterias están involucradas tanto en la solubilización de nutrientes como en la formación de sustancias llamadas jasmonatos que la planta asimila y que comienza a producir una cantidad de sustancias nuevas que le permiten hacer frente a organismos como insectos o herbívoros o patógenos. Por otro lado, pues hay bacterias que debido a ciertas sustancias que producen, también favorecen el crecimiento vegetal. Como les digo, el tema de ecología de comunidades, comunidades microbianas y en sí relaciones entre organismos es súper complejo, pero súper interesante. Así que los invito a que se adentren un poquito en esto porque es la tendencia en sistemas agrícolas, no solamente en sistemas agroecológicos. Y hablando de enfermedades, pues pasemos a hablar un poquito de microorganismos que nosotros podemos emplear para el manejo. El jitomate es un cultivo de importancia a nivel mundial y nacional. Por tanto, se encuentra ampliamente distribuido y hay una gran variedad de sistemas bajo los cuales se produce, pero también una gran diversidad de patógenos que lo atacan. En este sentido, quiero mencionar que siempre es necesario reconocer la enfermedad y su agente causal, ya que los microorganismos que podemos emplear son muy específicos. Entonces, bueno, aquí para esto debemos primero, les decía, identificar qué organismo es el que queremos controlar, regular, ya que de esto pues va a depender qué microorganismo vamos a emplear, en qué dosis, cuántas aplicaciones, en qué momento del día, entre otras cosas. Entonces, bueno, pues algunos de los microorganismos que podemos emplear son, por ejemplo, virus bacteriófagos contra Clavibacter michiganensis, subespecie michiganensis, que es causante de la marchités bacteriana. Otros organismos más conocidos, por ejemplo, son Trichoderma harzianum, que ayuda a controlar varias enfermedades causadas por hongos, o bien bacterias como Bacillus subtilis para el manejo de cenicilla, o Bacillus amyloliquefaciens, que es una bacteria que se emplea en el manejo de enfermedades como mancha bacteriana, tizón temprano y moho. Entonces, bueno, a grandes rasgos les quería presentar cómo la microbiota es también muy importante y que muchas veces no la vemos. Y pues les ejemplifique un poquito acerca de su uso con algunos microorganismos para el manejo tanto de la nutrición como de la fertilidad y algunas prácticas que nosotros podemos realizar. Pues sería todo por hoy. Nos esperamos en las siguientes, pues en el siguiente contenido que estaremos generando. Y si no se han suscrito, los invitamos aquí a que se suscriban en la parte de abajo. Tengan un excelente día, tarde o noche, no sé en qué hora del día nos estén escuchando. Y si les interesa nuestro contenido, también pues regálenos un comentario por ahí. Hasta la próxima.